Bueno, mis amados, una palabra muy poderosa de parte de Dios en cuanto a lo que Dios quiere hacer y en cuanto al propósito santo que Dios tiene también con nuestras vidas, en el llamamiento santo que Él nos ha hecho. Y nosotros hemos estado recibiendo palabra del Señor en cuanto a la preservación del propósito de guardar lo que Dios nos ha entregado, porque cuando Dios llama a un pueblo, lo llama con un llamamiento santo. Por eso se llama llamamiento santo, porque viene de Dios. Todo lo que proviene de Dios es santo. Todo lo que proviene de Dios merece cuidado, merece respeto, merece atención. Por eso la palabra dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Tenemos que callarnos ante el mandato de Dios, ante el designio de Dios, ante la voluntad de Dios. Y Dios está ministrándonos acerca justamente de lo que es tener un corazón para Dios, porque si algo demanda Dios del remanente hoy, es que tengamos corazón para Él. Todo instrumento que Dios está llamando le va a probar el corazón, porque es necesario que le pruebe el corazón. Es necesario que el corazón de su pueblo sea probado. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser probados para ser aprobados. Dios nunca va a aprobar a alguien que no lo pasa por prueba. Tenemos que pasar por prueba. Cuando habla de Jesús, la palabra también hace alusión a él diciendo varón aprobado por Dios. Fue aprobado. Él dio la aprobación. En la cruz del Calvario hubo una aprobación al ministerio sacrosanto del Maestro, de Jesús, con una vida, con una muerte vicaria, con una resurrección gloriosa. Dios lo levantó y lo subió a lugares celestiales, a lugares altos. Lo sentó al lado de su trono, le dio un lugar de honra, de gloria. Lo reconoció, hubo un reconocimiento de parte de Dios para con el Hijo. Y esto es bien importante para nosotros porque Dios tiene que pasarnos por un proceso también. Dios me hacía pensar en días pasados que esto es como un colador, como cuando alguien está preparando un alimento y tiene que colarlo. Y echa, y echa, y echa. Y solamente lo que tiene que pasar por el colador pasa. Lo que se tiene que quedar ahí se queda. O sea que Él está echando, me está echando y está colando. Así como cuando Jesús hacía alusión al reino de Dios y dijo que era semejante a un pescador que salió a pescar y pescó, tiró la red y en la orilla comienza a separar los peces. Así como cuando hay pesca de camarón o de que los separan también en la pesca de cangrejos, que los separan, tienen que tener cierta medida, no pueden tener babies, cangrejos muy niños, ni tampoco muy grandes, muy mayores, tienen que tener ciertas dimensiones. Y por eso los que están haciendo la selección dentro del barco, los barcos pesqueros, tienen que tener mucho conocimiento para que tengan la medida exacta. ¿Por qué? Porque las leyes de los países, de las naciones que han establecido con relación a la pesca, velan mucho por esto, para que haya una preservación también de las especies, porque si no, los tomarían todos, los sacarían todos. Entonces no hubiera reproducción después. Entonces esto es importante también para nosotros, porque Dios va haciendo una selección. Por eso la palabra de Dios dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea que Dios va trabajando y va probando los corazones. Así como de los discípulos, ¿cuántos seguían a Jesús?
Pero ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? Entonces, nosotros meditamos mucho en eso y debemos meditar por qué Dios está probando los corazones y por qué Dios nos está hablando de lo que Él requiere en un corazón entregado, un corazón sometido, un corazón que se le entregue a Dios voluntariamente. Y hemos tomado ya muchos ejemplos de lo que Dios está haciendo con nosotros. A través de la palabra, Dios nos ha hablado de cómo Él está trabajando en nuestras vidas y de cómo Él toma ejemplos de la palabra para darlos a nosotros como ejemplo, para que nosotros sepamos qué es lo que Dios requiere de nosotros. ¿Y por qué quiere un pueblo? Quiere un pueblo porque ya hemos dicho hasta la saciedad que esta obra no la va a hacer Dios con un hombre, ni con un ministerio, ni con una organización, ni con una institución, sino que esta obra la va a hacer Dios con el poder de su Espíritu Santo a través de un pueblo. Entonces Dios necesita un pueblo que lo está preparando y lo está capacitando para esparcirlo, porque el propósito de Dios no es aglomerar, sino esparcir. El plan de Dios es enviar, el plan de Dios es que vayamos. Y cuando digo vayamos, no estoy hablando necesariamente de tomar un avión, no. Vayamos es que podamos ser instrumentos para Dios en el lugar donde Dios nos lleve o donde Dios nos ponga, porque no necesariamente todo el mundo va a viajar y va a salir, no, pero sí tenemos que ir a muchos lugares donde Dios quiere que nosotros vayamos, donde Dios quiere que nosotros hagamos una obra, seamos instrumentos en sus manos para que ese propósito de Dios se cumpla. No importa si es en el vecindario, en el lugar de trabajo, donde sea. Lo importante es que está preparando vasijas, instrumentos que Él está capacitando y Él está llenando. Pero esas vasijas tenemos todas que tener un mismo corazón, un mismo sentir, para que nos alineemos entre Dios y su propósito y nosotros como instrumentos en sus manos. Tiene que haber un alineamiento, tiene que haber una unidad, tiene que haber, hermano, lo que hizo Dios en la primera iglesia, que Él alineó el propósito con los hombres que Él llamó y con el pueblo que comenzó a convocar, y hubo un alineamiento, y ese pueblo fue usado por Dios en aquel primer tiempo para manifestar la gloria de Dios, para hacer luz del mundo, para hacer sal de la tierra y para que la gloria de Dios pudiera resplandecer a través de ese pueblo y pudiera ser luz también para otro pueblo. Entonces Dios está cumpliendo con ese propósito y hemos tomado el ejemplo, ayer estábamos citando la palabra con David, las palabras de David, para ver cómo ese corazón estaba dispuesto para Dios. Y yo quiero invitarlo a usted a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Dios me dio este pasaje, Primera de Crónicas 22, para que notemos aquí unos pequeños detalles del corazón de David y del corazón de su hijo también. ¿Por qué? Porque David, acuérdese que fue el ejemplo que Dios usó. David fue preparado por Dios al lado de Saúl en medio de mucha persecución, pero Dios le dio corazón a David, corazón para soportar, corazón para tolerar, corazón para aguantar, corazón. Hermano, David tenía el corazón de Cristo, David tenía el corazón de Dios. David soportó mucho. Uno no entiende por qué David toleró tanto todo lo que le hizo Saúl. Todo. No se lo merecía. David no se lo merecía. Sin embargo, tuvo que pasar por tanto. Lo soportó la persecución, soportó tanto. Y aún teniendo en la mano a Saúl, no le hizo nada. Dijo: líbreme Jehová
de poner la mano sobre su ungido. No lo tocó. O sea que eso nos tiene que servir mucho a nosotros, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, no vengativo, un espíritu que se somete. Nosotros, hermanos, queremos sacar la espada y bajarle la oreja a cualquiera, como lo hizo Pedro. Eso queremos hacer nosotros en la carne. Pero David no hizo eso, no actuó. Nosotros tenemos a veces aún la palabra de venganza de una vez en nuestra boca, de una vez, para vengarnos. Pero no es lo que Dios desea de su pueblo en este tiempo. Dios quiere un pueblo que tenga el corazón de Dios. Dice aquí, y dijo David, capítulo 22, y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra. Estoy leyendo Primera de Crónicas 22. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50, porque los sidonios y tiros habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Mire usted, un hombre que tiene el corazón para Dios. ¿En quién pensó en el futuro? En Dios. Él no estaba pensando tanto en su hijo, que iba a ser rey. Estaba pensando aún en la posteridad, que debía de prepararse algo digno para Dios, algo digno, algo grande. Ya no estaba planificando tanto dejarle a su hijo, dejarle fortuna, dejarle dinero que le dejó, sino que estaba pensando en lo que Salomón debía de hacer para Dios. Así como Pablo o Jesús, pero no va a tomar tanto lo de Jesús, porque vamos a decir que Jesús era Dios y que Jesús estaba Dios en él y que Jesús, pero vamos a tomar lo que hicieron los hombres, porque Dios ahora quiere trabajar con hombres y quiere trabajar con un pueblo. Pero mire usted cómo Pablo, en qué pensaba cuando le encomendó a Timoteo qué tenía que hacer. Lo que has visto de mí, lo que has oído de mí, esto manda ahí, enseña a hombres idóneos, para que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. ¿En quién estaba pensando? En Dios, en lo que iba a transmitirse. ¿Cuántos hombres hoy piensan solamente en su futuro y en dejar una buena herencia? Aún gente de Dios. ¿O a quién le van a dejar el ministerio? Y vuelven eso un nepotismo, es un gobierno de familia. Quieren dejárselo a los hijos, y no a los hijos espirituales, sino a los naturales. Y eso es terrible. Y no está pensando en el futuro para glorificar a Dios, sino para que los hijos estén bien. Aquí Salomón no estaba pensando en eso. Aquí estaba dejando todo preparado. ¿Para qué? Para que Salomón hiciera una casa digna del nombre de Dios. ¿En qué yo pienso en mi futuro? Por eso yo no me puedo ir de esta tierra si no hay una descendencia. No puedo, porque a mí Dios me encomendó algo. Y esto es real, como que tú y yo estamos aquí. Tiene que levantarse una generación de hombres y mujeres que vivan para Dios y para la gloria de Dios.
Porque si no, yo perdí mi tiempo. Y usted también. Y no tiene sentido. Por eso, como decía tanto el mensaje, si usted está aquí para gastar falda y pantalón, hermanos, está sentado ahí. Y gasolina, yendo, viniendo. Eso no tiene sentido. Para reunirnos, hermano, por reunirnos, o para comer, o para hablar. No, hermano. Para eso está el internet, y está Facebook, y está. Hermano, para hablar, tiempo sobra. Para perder el tiempo, el teléfono. Y yo no creo que usted gaste al precio que está el celular, se ponga a hablar cosas que no edifican. Por eso es que Dios nos va enseñando. Entonces Dios va trabajando con nuestras vidas. Los teléfonos, hermano, están en esta tierra y Dios ha permitido que el hombre avance técnicamente, científicamente, pero eso es para cortar distancias, no para alargar conversaciones sin sentido. O una conversación que edifique, algo que valga la pena. O sea, que se haga lo que se tiene que hacer. Entonces Dios nos está poniendo a meditar a nosotros porque usted tiene que estar aquí con conciencia de lo que Dios está haciendo, como los hermanos de las naciones tienen que estar con conciencia. Y si no, no hay sentido. Entonces dice aquí, y a mí me ministra tanto porque, hermano, cualquiera lee esto y no descubre eso. ¿En qué estaba pensando aquí David cuando estaba planificando esto? ¿Viste cómo estaba pensando en Dios? ¿No estaba pensando en Salomón? Dice aquí, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. ¿Qué tenía David en su corazón? Edificar templo, o sea, que un hombre o un pueblo que tiene corazón para Dios siempre está pensando en lo mejor para Dios. No está pensando en lo peor, está pensando en lo mejor, está pensando en agradar a Dios, está pensando en glorificar a Dios, está pensando en honrar a Dios, porque David aquí estaba pensando en honrar a Dios. Dice así, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, que viene de la palabra Shalom, que quiere decir paz, Jehová nuestra paz. Dice, será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y mire usted que está hablando de Cristo, pero esa es la tipología. Ahora veamos la parte humana. Ahora pues, hijo mío, le dice David a Salomón. Ahora pues, hijo mío, mire el deseo del corazón de David. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé ¿qué cosa? Entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. ¿Cuál era el deseo del corazón de David? Que su hijo guardara los mandamientos de Dios. Que le diera ¿qué? Entendimiento y prudencia.
¿Por qué? Porque para guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, se necesita entendimiento y prudencia para comportarse a la altura, para actuar con prudencia, para guardar la ley, como se habló de Josué, para que guardes y hagas, para que cuides de hacer conforme a mi ley, cuides de guardar mi ley, guardes mi ley. Y mire usted cómo David le estaba pidiendo esto para su hijo, le estaba diciendo aquí a su hijo, le estaba hablando, y Jehová te dé, Jehová te dé, Jehová te llene del entendimiento, así como me lo ha dado a mí. Mire qué corazón, el corazón de David era un corazón que pedía conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan de Dios, conforme al designio de Dios, conforme al propósito de Dios. Corazón para Dios. Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guarde la ley de Jehová tu Dios. Entonces, dice aquí, entonces serás ¿qué? Prosperado. En otras palabras, tú no tienes que buscar la prosperidad. Tú vas a ser prosperado cuando guardes la ley de Dios. Entonces será prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová, no para tu casa, para la casa de Jehová, 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida. O sea que, hermano, todo lo hizo sin medida. Madera sin medida. Dice así, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, oiga, no solamente a él, sino a su pueblo, al pueblo que estaba ahí para ayudarle, al pueblo que estaba ahí que iba a quedar. Dice, no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes. Les pregunta él a estos que estaban ahí para ayudarle a Salomón. Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra. La tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora, ¿qué cosa? Vuestros corazones. ¿Qué le estaba diciendo a todos los que le iban a ayudar? Pongan ¿qué? Sus corazones. Hermano, esto es grande, hermano. Porque dice, pongan vuestros corazones, poned ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. No dicen ahí en construir el gran templo, no, en buscar a Jehová vuestro Dios, en buscar a Jehová vuestro Dios. Oiga bien lo que dice aquí. Y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Aleluya. Hermano, esto es espiritual para nosotros. David estaba tipificando aquí, estaba representando y estaba profetizando acerca de una casa espiritual. ¿Por qué? Porque dice, pongan todo el corazón ¿en qué? Todos los ánimos y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios y levantaos y edificar el santuario. ¿Cuál es el santuario? Nosotros, y traigan nuevamente el arca. ¿Cuál es el arca? El Espíritu Santo, para que nos lleve a alabar a Dios. Para que nos lleve a glorificar a Dios. Por eso fue que David fue el instrumento para traer nuevamente el arca. Pero ese arca ahora tenía que ser llevado a un templo que iba a ser edificado. Y aunque era físicamente, para nosotros esto representa que nosotros tenemos que tener todo el corazón. Un corazón para Dios, un corazón que alaba a Dios, un corazón que adora a Dios, un corazón que exalta a Dios.
que glorifica a Dios. Poner todo el empeño en buscar a Dios. Fíjense que yo digo, pero Dios mío, ¿cómo? Él no le está recomendando aquí que construyan la casa. Era un templo espiritual. No pongan el empeño para usar toda la madera que les dejé y todo el hierro y toda la plata y todo. Hermano, estoy grande. Pero qué corazón el de David. Porque preparó todo para el futuro. Preparó todo para la posteridad. Preparó todo para que las descendencias, hermano, permanecieran haciendo la obra de Dios y la labor de Dios. Eso es un corazón de un hombre que tiene el corazón de Dios. Ahora veamos qué tenía Salomón. Venga aquí a Primera de Reyes. De reversa. De reversa. Capítulo 3 de Primera de Reyes. Aquí está hablando de toda la historia de Salomón, Primera de Reyes. Y dice el capítulo 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón. ¿Con quién se emparentó? Con la hija de Faraón. Con la hija del diablo. Porque Salomón es un tipo del diablo. De Faraón, un tipo del diablo. Salomón, dice, hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Y dice, versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia. Acuérdese que esto fue en sueños. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud. ¿De qué? ¿Qué tenía David? Un corazón recto. ¿Te acuerdas que él lo pedía? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué David lo pedía? En el Salmo él lo pide. Cuando él, Dios le mandó el profeta, cuando él pecó y después se humilló en la presencia de Dios, y cómo comenzó a pedirle a Dios, comenzó a clamar a Dios, a rogarle a Dios, y cómo le pidió a él que lo lavara, que lo limpiara, que lo purificara, que le renovara el corazón. Así como Dios quiere un pueblo que le pide eso a Dios. Y los instrumentos que Dios está levantando, los instrumentos que Dios está llamando. Hermano, Dios no quiere instrumentos altivos, ya es suficiente con lo que hemos vivido hasta aquí. Gente altiva, gente que no pide, gente que no se humilla, gente que, hermano, lo que está buscando es otra cosa y tienen cosas guardadas en el corazón. En lugar de tener un corazón para Dios, están buscando otra cosa. Están buscando reinar, o dinero, o fama, o fortuna. Están buscando vanagloria. Entonces dice aquí,
Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Hermano, no hay mayor honra para un padre que tener un hijo, hermano, que siga su camino. Cuando los hijos deshonran la casa, qué terrible. Como los hijos de Elí. Pero la culpa la tuvo Elí. No fueron los hijos, fue Elí que los consintió. Entonces, esto es importante para Dios, que nosotros sepamos los hijos espirituales, qué va a pasar con ellos. Por eso que fue que Pablo tuvo que sufrir y soportar algunos sinvergüenzas por algún tiempo, hasta que después dijo: los tuve que mandar a Satanás y entregarlos en la mano de Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Por eso se necesita de mucha autoridad para hacer ese tipo de cosas. Tiene que estar un hombre viviendo muy en el espíritu para tomar una decisión de esas. Porque un carnal la toma de una vez. Pero se necesita espiritualidad y se necesita estar con Dios. Aquí dice, esto es hermoso, hermano. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué no sabía? ¿Cómo entrar ni salir? Soy muy muchacho. Usted ve, hermano, por qué Dios tiene que madurar y que aprendamos. Porque mire usted la diferencia. David pasó por un proceso de 40 años de preparación. Salomón no. Salomón, cuando comenzó a reinar, era muchacho. ¿Qué era Salomón? Muchacho. Salomón era un muchacho. Y esto es importante, muy importante. Dice aquí, por eso es que el ejemplo es tan importante. Él que había visto en Salomón, en David, ¿qué había visto Salomón? Ejemplo. Tenía que haber aprendido con la vida que vivió David. Testimonio. Dice aquí, y tu siervo está en medio de un pueblo, de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón, ¿qué? Entendido, ¿para qué? Para juzgar a tu pueblo. ¿En quién pensó Salomón aquí? ¿En quién pensó Salomón? En él. Eso es tremendo. ¿En quién pensó Salomón? Salomón no pensó como pensó su padre aquí. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Tú hiciste misericordia y con rectitud de corazón para contigo. Si él vio que el papá actuó con rectitud de corazón, ¿cómo tenía que actuar él? Para con Dios. Aquí él está diciendo: da pues a tu siervo corazón entendido. No fue lo mismo que pidió David. No fue lo mismo que tenía David. Que a veces nosotros confundimos una cosa con otra. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Está bien que lo hubiera pedido, no hay ningún problema.
¿Por qué? Porque necesitaba ese entendimiento y necesitaba esa capacidad. Pero si le hubiera pedido para Dios, para agradar a Dios y para vivir para Dios, Dios le da todo lo demás. ¿O no dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura? Imagínense que yo esté pidiendo sabiduría para pastorear y para apacentar, hermano. Yo lo que tengo que pedir a Dios que me dé un corazón para temerle y obedecerle. Para creerle, para entenderle, para llevar su imagen, para llevar su vida, para llevar su carácter. Para eso. Entonces dice aquí: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, ¿en qué estaba pensando Salomón? En yo quedar como bien, en yo saber gobernar el pueblo. ¿Usted sabe que hay cosas que no se descubren en la palabra si Dios no nos lleva a verlas? Mire lo que dice aquí. Vamos para allá. Mire lo que dice aquí. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le agradó a Dios que lo pidiera. Pero mire lo que le dice aquí. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, o sea, para tratar con el pueblo. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pero mire lo que le dice en el 14: y si anduvieres, ¿en qué? En mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre. Eso no fue lo que él pidió. Salomón no pensó en guardar los mandamientos y los estatutos de Dios. ¿Qué pido yo? Hazme un excelente pastor y dame sabiduría para tratar con tu pueblo. Y Dios me dice: me agrada que me pidas eso. Me agrada. Y ahí está el problema. Me agrada. Pero hermano, eso no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que yo pida de acuerdo a de acuerdo a los mandamientos de Dios. Eso no fue lo que pidió David para su hijo. Eso no es lo que pidió. Lo que pidió Salomón no fue lo que pidió David. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pesar todo esto y ver todo esto. Dios se lo recordó porque tenía que recordárselo. Dios como padre se lo tenía que recordar. Y le está diciendo: y si anduvieres. O sea, todo eso está muy lindo, lo que me pediste. La sabiduría para tratar con mi pueblo y para pastorear mi pueblo. Amén, todo eso está hermoso. Y yo te lo voy a dar. Me complace. Pero te voy a decir una cosa. Te voy a advertir: y si anduvieres. Si tú anduvieres. ¿En qué? En mis caminos, guardando ¿qué cosa? Mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Yo qué? Ahora te puedes volver a leer lo que leímos ahora.
Vuélvase aquí. Quedamos aquí. ¿En dónde? En Crónicas. Primera de Crónicas 22. Primera de Crónicas 22. Vuélvalo a leer. Porque usted dirá, me confundió. Mire usted que le pidió aquí David para su hijo. Y Jehová, mire lo que le dice primero: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa. Él no le dijo para que gobiernes al pueblo, sino para que le edifiques casa a Dios. Porque era una representación. La edificación de la casa que iba a edificar Salomón era una representación de la casa que Cristo le está edificando al Padre para que habite a plenitud en nosotros. O sea que lo más importante no es apacentar y pastorear y cuidar. Eso forma parte de, pero lo más importante es edificarle una casa a Dios. El hombre de Dios y el pueblo de Dios que tiene corazón para Dios le edifica casa a Dios. Y está pensando más en otras cosas. Y no una casa física, sino una casa espiritual. Vuelva y léalo ahí entonces en Primera de Crónicas 22. Dice: y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé ¿qué cosa? Entendimiento y prudencia. ¿Pero para qué? No para pastorear. Para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. O sea, tú vas a gobernar con ejemplo, con testimonio, guardando mi ley. Porque ¿cómo se va a gobernar? ¿Cómo se va a gobernar, hermano? Guardando la ley, guardando los mandamientos. ¿Cómo gobernó Moisés? Guardando la ley, guardando los mandamientos. ¿No fue lo mismo que le dijo a Josué? Para que guardes y hagas ¿qué? Y hacer conforme a ¿qué? A mi ley. No te apartes de ella y te prosperaré y todo te saldrá bien. Yo te voy a prosperar. Salomón no hizo eso, Salomón no pidió eso, Salomón no pensó en eso, en guardar los mandamientos. Salomón simplemente dijo: dame sabiduría para yo entrar. Y le dio sabiduría Dios de tal manera que la sabiduría de Salomón traspasó hasta hoy, hermano. Comenzó con aquellas dos mujeres célebres, hermano, que la una mató el niño, lo aplastó y le reclamó entonces que el hijo era el que tenía la otra, porque estaban durmiendo juntas. ¿Y qué sabiduría le dio Dios allá a Salomón? Para darse cuenta cuál era la verdadera madre. Y así eran todos los casos. La sabiduría de Salomón vinieron a verla de lejos. La reina de Seba vino a ver la sabiduría, la gloria de Salomón, todo el boato, toda la pompa que tenía Salomón, todo lo que poseía Salomón. Y a lo último la reina de Seba, hermano, se quedó maravillada de ver a los siervos de Salomón. Eran verdaderos siervos. Y esto nos lleva a nosotros a meditar, hermano, ¿qué es lo que Dios pide en el corazón de un pueblo? O el corazón de alguien que dirige. Solamente agradar a Dios. ¿Qué pide Jehová tu Dios? Sino que le ames, que le temas y que guardes sus mandamientos. Que guarde sus mandamientos, hermano. El mejor testimonio que puede tener una vida, un hombre, un pueblo, es guardar los mandamientos de Dios. Es vivir para Dios, es entregarse a Dios, es someterse a Dios y vivir para la gloria de Dios.
pueblo que se entrega totalmente, un pueblo que se da. Hermano, cuando uno ve esto aquí, hermano, como aquí el mismo David se lo dice, el 13 le dice, entonces, o sea, cuando tú gobiernes a Israel guardando la ley, tú no vas a gobernar a Israel simplemente por gobernarlo, tú no vas a gobernar a Israel con mucha sabiduría y con mucho entendimiento y mucha inteligencia para manejarlo y para manipularlo. No, no es así, es con un ejemplo de que tú estás viviendo para Dios y agradando a Dios. Dice entonces, cuando tú hagas esto, serás que prosperado si cuidares de poner por obra qué cosa, los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés. ¿Desde dónde venía la ley? Desde Moisés. Que fue lo que hizo David, que no había pasado en todo el tiempo. Josué guardó mandamientos, pero Josué no se ocupó de levantar una nueva generación para que esto traspasara a otros. No tuvo el corazón de Dios. Porque no solamente era guardar los mandamientos, sino ocuparse de levantar una generación para que eso se preservara. Así como Dios lo está haciendo ahora. Nosotros venimos de destrucción, pero Dios preservó los mandamientos y preservó la visión y preservó lo que Dios le entregó un día a un pueblo y a un hombre. Y ahora está preservado aquí para que ustedes lo vivan y para los que están en las naciones lo vivan. Y entonces el nombre del Señor pueda ser glorificado. ¿Por qué? Porque Dios necesita, hermano, un pueblo que se entregue de corazón, que se entregue de corazón. Por eso, hermano, si no hay entrega de corazón para esto, hermano, esto no puede prosperar. Porque nosotros no estamos aquí construyendo un edificio físico. En las naciones los hermanos no están construyendo un edificio físico. Si mañana Dios da un local, amén, gloria a Dios, amén por un local que Dios dé, amén por un espacio que Dios dé donde podamos congregarnos y eso, pero eso no es lo importante, eso no vale, eso no sirve si no hay corazón para Dios, eso no sirve si nosotros no pensamos en lo más importante, que es construir un templo espiritual para Dios, donde el nombre del Señor sea glorificado. ¿Cuál es el afán, hermano? ¿Cuál es el afán de una entrega? ¿Para qué se entregó el apóstol Pablo? ¿Para qué se sometió? Solamente para glorificar a Dios. Esa fue la vida de Pablo y la entrega de Pablo. Y dejar hijos que siguieran el ejemplo y el testimonio de lo que habían visto y habían oído. ¿Cuál es el afán nuestro? Por eso Pablo le dijo a sus discípulos o a las iglesias, si yo los desanimo, ¿quién los va a animar a ustedes? Y animarlos, hermano, era animarlos con la vida, con el testimonio. No veían en Pablo doblez, no veían en Pablo, hermano, pereza, vagancia, no veían en Pablo, hermano, un hombre que estaba diciendo que oraran y no oraban. No, eso no estaban viendo en Pablo. Veían un varón esforzado. Veían un hombre que estaba ahí, hermano, contra viento y contra marea. Un hombre que estaba no solamente dispuesto a ser encarcelado y a ser azotado, sino a morir si era necesario por causa del nombre del Señor. ¿Por qué el fracaso de Salomón? ¿Por qué el fracaso? ¿A qué se dedicó? Sabiduría, hablar muy lindo, a escribir libros. Y edificó la casa, él la terminó. Pero ¿en qué quedó todo lo demás? Yo pregunto, ¿en qué quedó? No fue como David, que cuidó todo el tiempo, y aún antes de morir, ¿en quién estaba pensando? En Dios, no estaba pensando ni siquiera en sus hijos. Aunque les dejó a sus hijos, pero estaba pensando en la posteridad para Dios, para que el nombre del Señor fuera glorificado. Entonces, cuando uno ve, hermano, lo que es un corazón de un hombre y el corazón de un pueblo para Dios, hermano, perdóneme. Yo digo, Señor, danos entendimiento para comprender lo que tú quieres hacer. Danos entendimiento, hermano, que esto no se pierda, que por lo menos quede uno, que pase esto y que siga con esto.
Uno o una. A mí no me importa, hermano. Aquí no estamos hablando de apostolado, ni de pastorado, ni estamos hablando aquí de que tiene que ser maestro o que tiene que ser profeta. No, 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 hermano. Es que esto tiene que pasar en vidas. Esto tiene que pasar en vidas que glorifiquen a Dios, que exalten a Dios, que glorifiquen al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esto tiene que pasar en vidas. Hermano, esto no va a pasar en dejar templos, en dejar legados físicos, materiales, sino un legado espiritual. Un legado espiritual. Un legado que glorifique a Dios, que exalte a Dios. Y por eso es que Dios está formando, está configurando la iglesia, hermano. La tiene que configurar de nuevo, la tiene que formar de nuevo. La primera iglesia fue formada, pero los discípulos estaban empeñados, era en pasar un legado espiritual que glorificara a Dios, que exaltara a Dios. Entrega para Dios, una vida santa para Dios, una vida sometida a Dios, no una vida llena de conocimiento y una vida llena de dones que no glorifica a Dios. ¿De qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. ¿Para qué sabiduría si la voy a usar para otra cosa? No la voy a usar para glorificar a Dios, la voy a usar para que yo quedar bien delante del pueblo, para yo estar bien, para que me honren a mí, como Saúl, que lo que buscó fue honra personal. Ese no tenía un corazón para Dios. Él estaba pensando en él, en su satisfacción. Entonces Dios nos habla a nosotros por la palabra, hermano, para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere y por qué, hermano, el corazón tiene que estar dispuesto totalmente para Dios. El que esté buscando otra cosa no tiene un corazón para Dios. El que esté buscando personal no tiene un corazón para Dios. El que esté buscando el futuro de él no tiene un corazón para Dios. El que esté buscando el futuro para su familia no tiene un corazón para Dios. Nosotros tenemos que pensar que el único que tiene que ser glorificado es Jehová Dios de los ejércitos. No hay nada más, hermano. No hay mejor legado que yo le pueda dar a los hijos espirituales, sino darle un legado de ejemplo y de testimonio de una vida que vive para Dios. Entonces Dios nos va a seguir hablando ciertas cositas que son bien importantes dentro del propósito de Dios, porque tenemos que entender la obra que Dios está haciendo y cómo es que Él está ordenando esto, porque la gente a veces en las naciones se pregunta, ¿y quién va a mandar aquí? ¿Quién va a dirigir? Y esto es un concilio que están formando, es una organización, pues que nos manden la ayuda de allá de Norteamérica y que nos manden esto, porque la gente siempre está pensando en eso, y eso no es. Dios nos ha unido a nosotros con un propósito, nos ha unido con un plan, nos ha unido para que todos a una glorifiquemos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Que aun cuando haya, hermano, orden y haya autoridades, porque eso fue lo que hubo en la primera iglesia, había apóstoles, había profetas, había ancianos, había autoridades, hermano, pero el énfasis no eran los apóstoles, ni el énfasis eran los profetas, ni el énfasis eran los maestros, ni el énfasis eran los diáconos. Ese no era el énfasis era que glorificaran a Dios, que vivieran para Dios, que todos tuvieran el mismo corazón. Si había autoridades y había un orden, fue porque Dios lo estableció, porque Dios establece su orden, para que no haya caos y anarquía, para que no haya desorden. Pero ahí nadie estaba buscando reinar, ni nadie estaba buscando sobresalir. Todos tenían el mismo corazón y el mismo sentir de vivir una vida para Dios y para la gloria de Dios. Entonces Dios está formando un pueblo. Mire usted cómo comenzó la iglesia. Se nombraron los primeros diáconos porque había necesidad. Por eso nombraron diáconos, porque había necesidad. Pero no era para darle títulos a nadie, ni pompa a nadie, ni reconocimiento dones. No. Eso no es. Y por eso es que Dios nos está volviendo como a los tiempos de la restauración. ¿Quién brillaba en tiempo de Esdras y de Nehemías? Nadie.
Todo el mundo trabajaba, estaban los oficiales, estaban los gobernadores, estaban los que dirigían y tenían sus títulos en un sentido de que eran gobernadores, de que eran oficiales, estaban ahí, pero eran todos trabajadores, todo el mundo estaba sirviendo y todo el mundo estaba trabajando en función de todos, una sola función, en que la restauración se llevara a cabo para que Dios pudiera ser levantado en medio de las naciones. Pues ahora de la misma manera está haciendo Dios. Ahora de la misma forma está haciendo Dios. No está haciendo nada diferente. Esto no es una locura. A veces la gente no entiende la restauración. Pastor, ¿cómo es esto de la restauración? Pastor, ¿cómo es que nos vamos a organizar? Pastor, ¿y quién va a mandar aquí? ¿Y a mí por qué no me dan una parte? ¿Y a mí por qué no me dan una oportunidad? Y la gente está pensando eso en una parte y en una oportunidad, como en la religión. Aquí nadie le está dando parte a nadie. Aquí el que tiene todo se llama Jehová Dios de los ejércitos. ¿Cuántos a veces dicen, solamente te viene aquí, predica y no predica a nadie más? ¿Y por qué no me dan una oportunidad a mí? Hermano, porque Dios apenas está ordenando. Pablo comenzó a establecer las iglesias, a fundamentar las iglesias. Y Pablo estaba ahí, comenzó después a mandar a Timoteo, a Tito, a Epafrodito. Pero fue un proceso. Fue un proceso, eso no fue de la noche a la mañana, que ya yo voy aquí, que me dé mi parte aquí y que cuando es que me van a poner a predicar a mí, porque yo también, o tú solamente tú aquí vas a reinar, o tú estás buscando un reinado como le dijeron a Nehemías. Él está buscando proclamarse rey. Esto no es un asunto de un rey, hermano. Mañana se va, pero tiene que quedar un legado de un pueblo que viva para Dios y para la gloria de Dios. Esto no es un relajo, hermano, se lo estoy diciendo y se lo digo a los hermanos de las naciones. No es un relajo, no es un desorden. Hablo en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Hermano, si esto fuera un capricho humano, esto se hubiera desbaratado hace rato, que se hubiera acabado. Pero esto no es un capricho humano. Jesús no vino aquí para cumplir caprichos personales. Jesús vino aquí de parte del Padre para dejar un legado. No buscó gloria, no buscó honra, no buscó ser rey, no buscó ser admirado, no buscó ser reconocido. Simplemente en todo tiempo glorificar al Padre, exaltar al Padre. Así que el que esté buscando honra y gloria y que lo ponga y que mañana yo voy a coger la antorcha y que mañana, hermano, aquí la antorcha Dios se la va a pasar a un pueblo. Entonces Dios le va a entregar a un pueblo que va a saber administrar. ¿Va a haber gobernadores? Sí. ¿Va a haber quien dirija aquí? Sí, va a haber quien dirija, pero nadie se va a exaltar. Antes, por el contrario, al que más Dios le da, más le va a demandar. Y más chiquito se tiene que poner. El que esté buscando dinero, fama, fortuna, se equivocó. Este no es el lugar. Yo le digo, váyase a Hollywood. Y si no tiene la visa para los Estados Unidos, consígala para que vaya a Hollywood y le den un lugarcito allá en el Paseo de la Fama. Pero en la iglesia de Cristo, en la iglesia que Dios está levantando hoy, hermano, nadie va a ser famoso ni rico. Aunque Dios le dé a administrar, aunque Dios le dé a la iglesia, aunque Dios le entregue dones y le entregue bienes y le entregue riquezas espirituales y le entregue unción y le entregue poder y le entregue, esto no va a ser, hermano, para nosotros tumbar estadios y exhibir dones personales. Esto es para que el nombre del Señor se levante en medio de la iglesia. Así que Dios, hermano, no está jugando. Dios nos está trayendo todos estos ejemplos para que nosotros tomemos consejo. Ya hemos visto en la parte humana. Ahora Dios nos toma por la palabra para que veamos cómo actuaron sus siervos y cómo actuó el pueblo. Porque el pueblo de Dios, hermano, tristemente, no supo actuar. Hubo 3 o 4 líderes, se pueden contar los líderes que vivieron para Dios y que tuvieron corazón de Dios. Es triste que un hijo como Salomón, que vio a su padre actuando, no tomó consejo. Yo espero que ustedes tomen consejo. Por eso fue que aún el mismo Samuel le reclamó al pueblo, dijo, he codiciado
la vaca, la oveja de alguno de ustedes? ¿Yo les he quitado algo a ustedes? Y los confrontó, hermano. Yo he buscado esto entre ustedes. Y Pablo también lo hizo. Pablo les habló, le dijo: yo he buscado entre ustedes esto, yo que he estado predicándoles a ustedes y reinando entre ustedes, porque Pablo estaba reinando, estaba gobernando, hermano. Pero ¿para qué? Pablo estaba ahí, hermano, como un siervo. Al principio trabajó, hacía tiendas para sostenerse, para no ser carga ni gravoso a los demás. Pero ¿cuántos buscan lo suyo? Y el mismo Pablo lo dijo: algunos predican por contienda y por vanagloria, y otros por ganancia deshonesta, otros por envidia. Entonces esto es bueno que nosotros entendamos, hermano, porque Dios está colando. Y Dios va a sacar, hermano. Yo le voy a decir una cosa, con dolor lo digo, pero Dios va a cortar y va a sacar y va a separar. Le voy a decir por qué. Porque nadie que no tenga corazón para esto puede estar en esto. Aquí va a haber un coladorcito y esto va a ser echando. Lo que pase, se queda. Lo que no pase, ahí se quedó. Se quedó. Y la gente no entiende cuando llegan personas a los lugares y vienen con ese ánimo, con ese esfuerzo, y después se van. Y por eso es que Dios trata, hermano, porque uno, hermano, Dios lo lleva a tratar a uno como Dios trata a su pueblo. Con el débil, Él va al fin del mundo. Con el rebelde, con el rejugador, con el engañador, con el mentiroso, no va para ninguna parte. Dios necesita un pueblo que tenga ¿qué? Corazón. No importa que sea débil como David, Dios va a bregar con eso. Y Dios te va a llevar a que te justifiques y te limpies delante de Él, pero que tengas un corazón para Dios. Un corazón que se sabe humillar, un corazón que se sabe entregar, un corazón que le dice: aquí estoy para que me laves y me limpies y me purifiques. Yo quiero ser un instrumento limpio y útil para que tu propósito se cumpla. Quiero ser instrumento en tus manos y que ese plan se lleve a cabo. Aleluya. Dios, hermano, está haciendo algo tan grande y tan poderoso en este tiempo que nosotros todavía no lo entendemos, no lo sabemos. Es muy grande su obra, extraña, rara, anormal, pero es la obra de Dios. Una obra que nadie podrá parar, ni nadie podrá estorbar. Nadie. Esto comenzó como Dios quiso que comenzara, hermano. Así comenzó. Así como Dios ha comenzado todo. Así como comenzó con José en Egipto. Con deshonra entró José a Egipto. Sin embargo, Dios lo levantó. Y Dios glorificó su nombre a través de José. José nunca se enalteció. José nunca se levantó. José nunca buscó gloria personal. José nunca buscó, hermano, que fue gobernador. Y nunca buscó ser mejor ni superior. Ni siquiera cuando vinieron sus hermanos. Nunca. Nunca. Y esto es bueno que nosotros entendamos por qué todo ese espíritu que se ha levantado en la iglesia, de vanagloria, de buscar fama y fortuna, tiene que irse en medio del pueblo de Dios. Porque solamente permanecerá el Espíritu de Cristo, que da gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Jehová, Dios de los ejércitos. A Él es el honor, y para Él es la gloria, y para Él es la alabanza. Y por eso Dios está preparando un pueblo, hermano. Usted ve que Dios no nos ha faltado a nosotros con palabra y palabra y palabra y palabra, y cada día sale mensaje nuevo. ¿Por qué? Porque las riquezas de Dios son inagotables. Porque Dios tiene en abundancia para su pueblo. Porque Dios prospera, y la prosperidad, hermano, no estamos tanto hablando de prosperidad física, aunque Dios va a prosperar monetariamente, pero la prosperidad va a ser espiritual. Va a haber prosperidad, hermano. Y Dios lo dice para que nosotros entendamos. Nosotros no tenemos que buscar nada en esta tierra. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y los inicuos sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar.
porque Dios tiene abundancia de perdón para su pueblo y para que su pueblo sea un instrumento en la mano de Dios para que llene esta tierra de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Dios obra y obrará. Dios trabaja y trabajará. Dios está haciendo y seguirá haciendo. Estamos viendo gente y vamos a ver gente. Va a comenzar a sacar gente, mucha gente que va a salir de muchos lugares. ¿Por qué? Porque van a ver la verdad, van a conocer la verdad. Será un pueblo libertado que va a tener solamente un corazón para Dios y para la gloria de Dios. Cierra tus ojos.